La detención. La decisión de Kennedy de mantener su experimento hasta las últimas consecuencias estaba a punto de llevarlo por un camino que jamás había imaginado. Mientras Etcheverría y Zamora se preparaban para arrestarlo, las luces del vehículo de refuerzo que había visto aproximarse se desvanecieron en la distancia. La subinspectora Varga había sido desviada a otra emergencia en el último momento en Kennedy. Se encontraba completamente solo frente a dos agentes corruptos en una carretera desierta del País Vasco. Última oportunidad. Señor consultor, gruñó Etcheverría, las esposas metálicas brillando bajo la luz de su linterna. Salga del vehículo voluntariamente o lo sacaremos por la fuerza en Kennedy. Evaluó la situación con la frialdad de un estratega político. Revelar su identidad senatorial terminaría inmediatamente la situación, pero también destruiría la oportunidad de obtener evidencia directa sobre cómo estos agentes trataban a ciudadanos indefensos. Las denuncias que había recibido durante meses necesitaban esta validación experiencial. Tomó la decisión más arriesgada de su carrera política. Agentes, mantengo mi posición legal. No consiento a un registro sin justificación probable articulada. Zamora se acercó al lado del conductor. Sus movimientos coordinados con Etcheverría, en una danza de intimidación que claramente habían practicado antes, resistencia a la autoridad, declaró Zamora en voz alta, estableciendo el pretexto legal para la escalada. Sospecha de posesión de sustancias ilegales, comportamiento evasivo y no cooperativo. Kennedy reconoció inmediatamente la táctica en crear un registro auditivo de justificaciones falsas que pudieran sostener legalmente el arresto posterior. Era sistemático, ensayado, profesional en su corrupción. Agente Zamora, dijo Kennedy con voz controlada, para el registro no he mostrado resistencia. He ejercido mis derechos constitucionales de manera pacífica y legal. Etcheverría se rió con desprecio. ¿Para el registro? ¿Cree que esto es un juicio, abogadillo? Aquí en la carretera, nosotros somos el juez y el jurado. Sin más advertencia. Etcheverría abrió bruscamente la puerta del conductor. Kennedy no opuso resistencia física, manteniendo las manos visibles mientras era extraído del vehículo. No me resisto, declaró claramente. Estoy cumpliendo bajo protesta. Zamora le torció el brazo hacia atrás con fuerza innecesaria. El dolor irradiándose por el hombro de Kennedy. Deje de resistirse, gritó Zamora, creando una narrativa falsa para cualquier observador potencial. No me estoy resistiendo, respondió Kennedy firmemente, consciente de que cada palabra podría ser crucial en un eventual proceso legal. A las esposas se cerraron alrededor de sus muñecas, ajustadas deliberadamente, demasiado apretadas. Kennedy sintió el metal mordiendo su piel, pero mantuvo su compostura externa. Etcheverría comenzó a registrar el Seat León con movimientos exagerados, claramente buscando cualquier pretexto para justificar retroactivamente el arresto. ¿Qué tenemos aquí?, murmuró Etcheverría, examinando el maletín de trabajo de Kennedy. Documentos confidenciales. ¿Podría ser espionaje industrial? Kennedy casi se atragantó con la absurdidad, pero se contuvo. El maletín contenía informes parlamentarios públicos y correspondencia oficial rutinaria. Nada remotamente confidencial o problemático. Son documentos de trabajo completamente legales, explicó Kennedy. Pueden verificar su naturaleza pública. Zamora empujó a Kennedy hacia el patrullero. Ya verificaremos todo en la estación. Juan Carlos Mendoza queda arrestado por resistencia a la autoridad. Sospecha de posesión de documentos robados y obstrucción de la justicia. Mientras lo empujaban hacia el asiento trasero del patrullero, Kennedy observó cada detalle del procedimiento. No le habían leído sus derechos Miranda, no habían documentado apropiadamente las supuestas evidencias, no habían seguido protocolos básicos de arresto. El asiento trasero del patrullero olía a desinfectante y desesperación. Kennedy se sentó en silencio, procesando la magnitud de lo que había puesto en movimiento. Por primera vez en su carrera política, estaba experimentando el sistema de justicia desde la perspectiva de los ciudadanos más vulnerables. Etcheverría se comunicó por radio mientras conducían hacia Vitoria-Gasteiz, Central, Unidad 47, trasladando a un sospechoso a la estación central. Varón
40 y tantos. Resistencia y posesión de documentos sospechosos. A la voz del despachador, respondió con rutina burocrática, copiado, Unidad 47 celda de procesamiento, preparada Ann Kennedy. Se dio cuenta de que esto era exactamente lo que los ciudadanos denunciantes habían descrito. Un sistema que operaba con eficiencia mecánica para procesar arrestos cuestionables, donde la burocracia protegía el abuso a través de la normalización durante el trayecto de 20 minutos hacia la estación central de la Artse Insa. En Vitoria, Kennedy escuchó a Etcheverria y Zamora perfeccionar su narrativa. El sospechoso mostró signos de nerviosismo extremo durante el control rutinario, practicó Zamora, cuando solicitamos registro del vehículo para verificar documentos sospechosos. Se volvió agresivo y no cooperativo. Exacto, concordó Etcheverria. Su comportamiento evasivo y conocimiento inusual de procedimientos legales sugiere posible actividad criminal organizada. Ann Kennedy se maravilló de la sofisticación de la corrupción. No eran simplemente matones uniformados, eran profesionales experimentados en torcer el sistema legal para proteger sus abusos. La estación central de la Hertz-Insa, en Vitoria-Gasteiz, era un edificio moderno de cristal y acero que proyectaba autoridad y transparencia. Kennedy había visitado estas instalaciones oficialmente muchas veces para reuniones políticas, pero nunca había imaginado que entraría como arrestado mientras lo escoltaban a través del vestíbulo principal. Kennedy observó a otros ciudadanos esperando a una mujer joven llorando en un banco. Un hombre Mayo R, con evidentes moretones. Familias ansiosas, esperando noticias de parientes detenidos. Esta era la realidad que los ciudadanos enfrentaban mientras él debatía políticas de seguridad desde la comodidad de su oficina. Parlamentarian lo condujeron a una sala de procesamiento, donde un oficial de recepción, agente Luis Mendizábal, estaba preparado para la rutina burocrática de ingreso. ¿Nombre del detenido?, preguntó Mendizábal sin levantar la vista de su computadora. Juan Carlos Mendoza, respondió Etcheverria. Resistencia, obstrucción, posesión de documentos sospechosos. Ann Kennedy mantuvo silencio, observando el proceso que convertiría a un ciudadano en un número dentro del sistema. A Mendizábal tipeó mecánicamente su actitud, sugiriendo que había procesado miles de arrestos similares. ¿Dirección? Etcheverria proporcionó la dirección falsa que Kennedy había dado durante la parada inicial. ¿Ocupación? Gissi, ser consultor, respondió Zamora con desdén. Probablemente desempleado o actividad criminal encubierta. Mendizábal continuó, procesando el papeleo con eficiencia rutinaria, sin cuestionar las circunstancias del arresto o la legalidad de los procedimientos seguidos. Foto y huellas, ordenó Mendizábal, señalando hacia una estación automatizada, mientras Kennedy era fotografiado y sus huellas dactilares registradas en el sistema. Se dio cuenta de que había cruzado un punto de no retorno. Su información, aunque bajo nombre falso, ahora existía permanentemente en los registros policiales vascos. Pertenencias personales, exigió Mendizábal, extendiendo una bolsa de evidencia. Ann Kennedy entregó su cartera, llaves y teléfono móvil, observando cómo cada artículo era catalogado meticulosamente. Una llamada telefónica, anunció Mendizábal. Rutinariamente, esta era la decisión crucial. Kennedy podía llamar a su jefe de gabinete y terminar inmediatamente esta situación, o podía continuar el experimento hasta sus últimas consecuencias. Todavía no, respondió Kennedy. Ejerceré ese derecho más tarde. Etcheverria y Zamora intercambiaron miradas de satisfacción. Un ciudadano que renunciaba voluntariamente a su llamada telefónica era más fácil de manejar y presionar. El interrogatorio, la celda de detención temporal, era un cubo de hormigón de 3 metros por 3, con una sola bombilla fluorescente que parpadeaba intermitentemente creando sombras inquietantes. Kennedy se sentó en el banco de metal empotrado en la pared, manteniendo la espalda recta y la compostura mental mientras evaluaba su situación. Había estado en la celda durante 2 horas, cuando la puerta se abrió con un chirrido metálico. Etcheverria entró seguido por un hombre al que Kennedy no había visto antes.
Sargento Josu Aramburu, un veterano de la RCSIMO, con 20 años de experiencia y una reputación por resolver casos complicados. Buenos días. Señor Mendoza, dijo Aramburu con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Soy el sargento Aramburu. Vamos a tener una conversación muy interesante. Ann Kennedy asintió sin responder, aplicando conscientemente la estrategia de minimalismo verbal que había observado en casos legales. El agente Echeverría me ha contado una historia fascinante sobre su comportamiento anoche, continuó Aramburu, abriendo una carpeta. Resistencia a la autoridad, documentos sospechosos, su actitud evasiva. Pero lo que más me intriga es su conocimiento inusual de procedimientos legales. Aramburu se sentó en la única silla de la celda, adoptando una postura casual pero observadora. En mis 20 años de experiencia, he visto 3 tipos de personas que conocen la ley, tan bien como usted demostró anoche: abogados, criminales profesionales y policías. ¿Cuál es usted, señor Mendoza? Kennedy mantuvo silencio, reconociendo la táctica de interrogatorio diseñada para provocar una respuesta defensiva. Consultor administrativo, leyó Aramburu del expediente. Muy vago. ¿Consultor de qué específicamente? Proceso y procedimientos gubernamentales, respondió Kennedy cuidadosamente. Técnicamente cierto, pero manteniendo la ambigüedad. Así que trabaja con el gobierno. Aramburu se inclinó hacia adelante. Eso explicaría su familiaridad con terminología legal. ¿Para qué departamento? Kennedy se enfrentaba a una decisión crítica. Podía continuar con medias verdades o arriesgarse a una mentira más específica que pudiera ser verificada. Trabajo como contratista independiente para varios departamentos, respondió, manteniendo la vaguedad. ¿Tiene usted autorización de seguridad gubernamental? La pregunta era una trampa sofisticada. Si Kennedy decía que sí, Aramburu podría verificarlo y descubrir inconsistencias. Si decía que no, parecería sospechoso que un consultor gubernamental careciera de autorización. Mi trabajo no requiere autorización especial, respondió Kennedy. Aramburu hizo una nota en su carpeta, claramente insatisfecho con la respuesta. Señor Mendoza, vamos a ser francos. Su documentación está en regla. Su vehículo no contenía nada ilegal y técnicamente no violó ninguna ley de tráfico anoche. Pero su comportamiento sugiere que está ocultando algo importante. Y Kennedy sintió la tensión escalando. Aramburu era significativamente más sofisticado que Echeverría y Zamora. No estoy ocultando nada, sargento. Simplemente ejercí mis derechos constitucionales cuando me pareció que el procedimiento era irregular. ¿Irregular? Aramburu levantó una ceja. Esa es una acusación seria contra mis agentes. Ann Kennedy reconoció el territorio peligroso, pero decidió mantener su posición. No es una acusación, sargento. Es una observación factual. Me detuvieron sin articular una infracción específica. Me ordenaron salir del vehículo sin justificación legal. Y me arrestaron cuando ejercí mi derecho a no consentir un registro. Aramburu cerró la carpeta bruscamente. Señor Mendoza, o usted es el ciudadano más educado legalmente que he encontrado en 2 décadas, o me está mintiendo sobre su identidad. El corazón de Kennedy aceleró, pero mantuvo su expresión neutral. Sargento, muchos ciudadanos conocen sus derechos básicos. No es sospechoso estar informado. No, no lo es, concordó Aramburu. Pero su vocabulario específico, su compostura bajo presión y su comprensión precisa de procedimientos policiales sugieren entrenamiento profesional. Aramburu se levantó y caminó hacia la puerta. Voy a verificar su historia, señor Mendoza. Si descubro que me ha mentido sobre su identidad, esto se volverá mucho más complicado. Después de que Aramburu se fuera, Kennedy se quedó solo con sus pensamientos. El sargento era más perspicaz de lo que había anticipado, y la investigación de su identidad falsa podría exponer inconsistencias. 30 minutos después, la puerta se abrió nuevamente. Esta vez entró solo Echeverría, con una expresión de satisfacción maliciosa. ¿Sabe qué, señor consultor? El sargento Aramburu
está muy interesado en su caso, tanto que ha decidido mantenerlo aquí hasta que podamos verificar completamente su historia. Etcheverria se acercó amenazadoramente entre nosotros. Creo que usted es exactamente lo que parece en un tipo arrogante de Vitoria, que se cree más inteligente que los policías rurales. Pero el sargento piensa que podría ser algo más grande. Ann Kennedy mantuvo silencio, reconociendo la táctica de intimidación. ¿Sabe cuánto tiempo podemos mantenerlo aquí, sin cargos? 72 horas. 3 días completos para verificar su identidad, investigar su historia y descubrir qué está ocultando realmente. En la amenaza era clara, pero Kennedy sabía que tenía opciones. Su llamada telefónica podía terminar esto inmediatamente, pero también destruiría el experimento. Cuando estaba obteniendo evidencia más valiosa de la que había imaginado, agente Etcheverria, dijo Kennedy calmadamente, estoy cooperando completamente con su investigación. No tengo nada que ocultar. Ya veremos, respondió Etcheverria. El sargento está contactando a todos los departamentos gubernamentales en Vitoria. Si su historia no coincide exactamente, vamos a asumir que está involucrado en algo mucho más serio que un simple control de tráfico. Después de que Etcheverria se fuera, Kennedy se dio cuenta de que había subestimado significativamente las implicaciones de su experimento. No estaba simplemente documentando abuso policial rutinario. Había activado una investigación que podría exponer su identidad senatorial de maneras que nunca había considerado. 2 horas más tarde, voces elevadas comenzaron a filtrarse desde el corredor. Kennedy no podía distinguir las palabras, pero el tono sugería urgencia y confusión. La puerta de su celda se abrió abruptamente. Aramburu entró con una expresión completamente diferente, seguido por un hombre que Kennedy reconoció inmediatamente: Comisariu Principau Patsy Elizalde, el jefe máximo de la Ejército en Alabama. Kennedy sintió que el momento de la verdad había llegado. Señor Mendoza, dijo Elizalde con voz controlada pero tensa, hemos estado investigando su identidad como usted solicitó. Ann Elizalde se acercó, estudiando el rostro de Kennedy intensamente. Curiosamente, no encontramos registro de ningún Juan Carlos Mendoza que coincida con su descripción, trabajando como consultor para ningún departamento gubernamental en Vitoria. Kennedy se preparó mentalmente para la revelación inminente. Sin embargo, continuó Elizalde, su rostro me resulta extrañamente familiar, como si lo hubiera visto antes, en un contexto completamente diferente. Aramburu se movió nerviosamente. Comisario, ¿sugiere que el detenido ha proporcionado identidad falsa? Elizalde no respondió inmediatamente, continuando su examen visual de Kennedy. Señor Mendoza, dijo finalmente, poniendo énfasis sarcástico en el nombre falso, creo que es momento de que tengamos una conversación completamente honesta sobre quién es usted realmente. Kennedy se encontró en la encrucijada final de su experimento. El siguiente momento determinaría no solo el resultado de su investigación encubierta, sino potencialmente el futuro de su carrera política y las reformas que había esperado implementar. La revelación. Kennedy se encontraba en el momento más crítico de su experimento. El comisario principal Elizalde lo estudiaba con una intensidad que sugería reconocimiento inminente. La tensión en la pequeña celda era palpable, cargada con las implicaciones de lo que estaba a punto de suceder. Señor Mendoza, repitió Elizalde, el escepticismo evidente en su voz. Mi experiencia me dice que cuando alguien proporciona una identidad falsa a las autoridades, generalmente es por una razón muy específica. Kennedy mantuvo el contacto visual directo, sabiendo que este momento definiría no solo el resultado de su experimento, sino potencialmente el futuro de las reformas policiales en el País Vasco. ¿O es un criminal experimentado tratando de evadir detección?, continuó Elizalde. ¿O es alguien con razones legítimas para no revelar su verdadera identidad? Aramburu se movió inquieto. Comisario, si ha proporcionado documentación falsa, eso constituye un delito federal. Ann Elizalde levantó una mano, silenciando a su subordinado. Sargento, en mis 30 años de carrera, he desarrollado cierta intuición
sobre las personas. Este hombre no es un criminal común. Se acercó más a Kennedy. Su compostura, su vocabulario, su comprensión precisa de procedimientos legales, su comportamiento bajo presión, todo sugiere entrenamiento profesional específico en Kennedy. Se dio cuenta de que había llegado el momento de la decisión final. Podía mantener la farsa unos minutos más, o podía usar este momento para maximizar el impacto de su revelación. Comisario Elizalde, dijo Kennedy, su voz cambiando sutilmente a un tono más autoritario. Tiene razón. No soy Juan Carlos Mendoza. El silencio que siguió fue absoluto. Aramburu se tensó visiblemente. Soy el senador John Neely Kennedy, representante de Álava en el Parlamento Vasco. La reacción fue inmediata y dramática. Aramburu retrocedió como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Elizalde cerró los ojos brevemente, procesando las implicaciones monumentales de lo que acababa de escuchar. «Senador Kennedy», murmuró Aramburu. Su voz apenas audible en Kennedy asintió, manteniendo su dignidad a pesar de estar esposado en una celda. Durante meses he estado recibiendo denuncias de ciudadanos sobre abusos sistemáticos en controles de carretera. Decidí investigar personalmente, experimentando el sistema como lo haría cualquier ciudadano común. Elizalde se dejó caer pesadamente en la silla. «Dios mío», murmuró. «¿Qué han hecho mis agentes?» «Comisario», dijo Kennedy con voz firme, pero controlada. «Sus agentes Etcheverria y Zamora me detuvieron sin causa probable. Me amenazaron cuando ejercí mis derechos constitucionales. Fabricaron justificaciones para el arresto, y me han mantenido aquí bajo acusaciones completamente falsas». Aramburu palideció visiblemente. «Senador, yo no sabía. Si hubiera sabido quién era usted, exactamente ese es el problema». «Sargento», interrumpió Kennedy, «el tratamiento que recibí no debería depender de mi identidad política. Cada ciudadano vasco merece el mismo respeto y protección legal que ustedes habrían mostrado si hubieran sabido quién era desde el principio». En Elizalde se puso de pie bruscamente. «Sargento Aramburu, libere inmediatamente al senador. Y traiga aquí a Etcheverria y Zamora ahora». Mientras Aramburu salía apresuradamente, Elizalde se giró hacia Kennedy con una expresión de horror y respeto mezclados. «Senador, no puedo expresar cuánto lamento esta situación». «Esto es inexcusable, comisario», respondió Kennedy mientras Aramburu le quitaba las esposas. «Este experimento me ha proporcionado evidencia directa de problemas sistemáticos que requieren atención inmediata». Kennedy se frotó las muñecas donde las esposas habían dejado marcas rojas. «No se trata solo de dos agentes problemáticos. Durante las últimas 12 horas he observado un sistema que permite y protege el abuso a través de la normalización burocrática». En ese momento, Etcheverria y Zamora entraron a la celda, claramente confundidos por la urgencia de la convocatoria. Al ver a Kennedy libre de esposas y la expresión sombría de Elizalde, sus rostros comenzaron a reflejar comprensión y pánico. «Agentes», dijo Elizalde con voz peligrosamente controlada, «me gustaría presentarles al senador John Neely Kennedy, a quien ustedes arrestaron anoche bajo el nombre falso de Juan Carlos Mendoza». El color se drenó completamente de los rostros de ambos agentes. Zamora se tambaló ligeramente. «¿Ese senador?», tartamudeó Etcheverria. «El mismo senador», confirmó Kennedy, «que ustedes amenazaron con violencia, arrestaron sin causa y mantuvieron bajo custodia con acusaciones fabricadas». En Elizalde se acercó a sus agentes subordinados, agentes Etcheverria y Zamora. «Están inmediatamente suspendidos de sus funciones, pending una investigación completa de su conducta, comisario», protestó Etcheverria. «No sabíamos quién era». «Si nos hubiera dicho». «Exactamente», rugió Elizalde. «Están admitiendo que su comportamiento habría sido diferente si hubieran conocido su identidad. Están confirmando que tratan a los ciudadanos comunes de manera diferente a como tratarían a un funcionario público». La trampa lógica era perfecta. Cualquier respuesta de los agentes confirmaría el doble estándar que Kennedy había expuesto. Kennedy se dirigió directamente a los agentes.
Durante nuestra interacción, ustedes me amenazaron con violencia, ignoraron mis derechos constitucionales, fabricaron justificaciones para registros ilegales y crearon falsas narrativas para justificar mi arresto. ¿Es este el tratamiento estándar que proporcionan a todos los ciudadanos vascos? Zamora intentó una defensa desesperada. Senador, usted se comportó de manera sospechosa. Hizo preguntas sobre procedimientos. Ejercí mis derechos legales de manera pacífica y educada, cortó Kennedy. Si eso constituye comportamiento sospechoso, en su opinión, entonces, ustedes necesitan reentrenamiento fundamental sobre derechos civiles y procedimientos constitucionales. Elizalde tomó control de la situación. Senador Kennedy, esta investigación ahora tiene prioridad máxima. Necesito su declaración completa y quiero revisar todos los procedimientos que han seguido estos agentes durante los últimos 2 años. Kennedy asintió. Comisario, estaré completamente disponible para esta investigación. Pero quiero que entienda que esto va más allá de estos 2 agentes. He observado un sistema que permite que este tipo de abuso florezca durante las siguientes horas. Kennedy proporcionó una declaración detallada que documentaba cada aspecto de su experiencia. Pero más importante, utilizó su posición para catalizar una investigación comprensiva que reveló patrones problemáticos que se extendían mucho más allá de Etxeberria y Zamora. La investigación subsecuente descubrió un sistema de cuotas no oficial, dirigido a conductores de fuera del País Vasco, prácticas discriminatorias sistemáticas y una cultura departamental que priorizaba números de arrestos sobre servicios legítimos de seguridad pública. 2 semanas después, Kennedy convocó una rueda de prensa que se convirtió en un momento histórico para las reformas policiales vascas. Mi experiencia bajo identidad falsa me enseñó algo fundamental, declaró ante las cámaras. La verdadera medida de nuestras instituciones no es cómo tratan a quienes tienen poder y privilegio, sino cómo tratan a los ciudadanos más vulnerables. La investigación resultó en la suspensión de 8 agentes adicionales, la implementación de cámaras corporales obligatorias en toda la Ertzaintza y la creación de una comisión ciudadana independiente para supervisar quejas contra la policía. Pero para Kennedy, el momento más significativo llegó en una carta que recibió meses después de María Fernández, una enfermera de Bilbao. Senador Kennedy, durante años pensé que el trato que recibí en los controles era normal, que como no vasca tenía que aceptarlo. Su valentía de experimentar lo que nosotros vivimos nos devolvió la dignidad. Gracias por recordarnos que todos merecemos respeto igual bajo la ley. Kennedy enmarcó esa carta junto al artículo de periódico que anunciaba las reformas en Senador, expone corrupción policial, investigación encubierta, cataliza reformas históricas. Su experimento había demostrado que a veces, para proteger los derechos de todos, quienes tienen privilegio deben estar dispuestos a renunciar temporalmente a ese privilegio para entender la realidad que otros enfrentan. En fin.